17, vamos a leer esa escritura. Ya hemos hablado 3 sermones acerca de esa parábola. Pues vamos a continuar con el verso 17. Dice el 17: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Siéntense, hermanos. Una alegría también ver a la hermana Vanessa Ramos aquí hoy con nosotros. Le damos una bienvenida bien especial a la hermana Vanessa. Ya también mucho tiempo, gracias a Dios, está obrando, hermanos, poderosamente. Quisiera hablarte de esa palabra, la primera palabra del texto. ¿Cómo dice? Y volviendo en sí. Diga, volviendo en sí. Ese es el tema. Agradeciendo también a los hermanos jóvenes por la célula de ayer, a los señores que estuvieron también reunidos, los líderes. Gracias, hermano Julio. Hoy no sé qué hablar. Ahora no hay hablado del pastor Ismael. A las hermanas señoras que fuimos a la célula. Wow. 47 hermanos en la célula de señoras. Tremenda célula. Y también el culto, el tercer culto de esta mañana en nosotros, los hombres, ya tuvimos a las 8 de la mañana, un devocional muy lindo, gracias a 25 hombres que vinieron. ¿Cómo es el tema? Y volviendo en sí, digo. En estos versículos ya hemos venido hablando de varios textos, del verso 11 al verso 15, hablamos también del verso 16. Hoy vamos a pensar un momento acerca del verso 17 hasta el versículo 21. Y más que todo encontramos, hermanos, en este texto, este pasaje de la Biblia, encontramos el principio de restauración del hijo rebelde, llamado o conocido como el hijo pródigo. La historia la hemos traído del verso 11, donde habla del hombre que tenía 2 hijos, y habla de que el hijo menor pidió la herencia, se volvió rebelde y dijo: dame la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes y se fue. Y la Biblia dice que vivió en una provincia apartada. Vivió lejos de su hermano, lejos de su papá. La Biblia dice que desperdició todo lo que iba. Desperdició. Pero ahora continúa el pasaje. Bueno, y antes del pasaje que leímos, también dice que fue a apacentar cerdos. Y también dice que tenía mucha hambre. Deseaba. Digo conmigo, deseaba comer la comida de los cerdos. Pero lo más tremendo, nadie se la daba. Nadie le daba nada. Eso es lo más tremendo. Tener ganas de comerse lo que comen los cerdos y que ni eso tenga la oportunidad. Es ahí donde entra este texto.
donde entra este principio y volviendo en sí. Es decir, que este joven había estado fuera de sí. Fuera de sí. Pero su terrible necesidad lo obligó a volver en sí. Al Señor una vez le dijeron que estaba fuera de sí. El Señor Jesucristo estaba echando demonios, reprendiendo, y algunos murmuraban, dice la Biblia, murmuraban y decía que está fuera de sí. Cuando usted a alguien le dice, usted está fuera de sí, ¿qué le está diciendo? Eso, es loco. Está loco. Hasta le hace, está. No sé qué quiere decir eso, ¿verdad? Usted está en mala, usted está. Al Señor le dijeron. Decían que por el príncipe de Belcebú echaba a los demonios. Entonces le dijeron que estaba fuera de sí. O sea, en otras palabras, al Señor le dijeron que estaba loco. Y más creo que al analizar esta palabra en el hijo pródigo y saber por dónde el pródigo había pasado, todo lo que hizo, cómo desperdició los bienes, se fue lejos, llegó hasta apacentar cerdos, a tener mucha hambre, a quedar descalzo, sin ropa. Lo más seguro es que estaba loco. Estaba fuera de sí. Esto significa que cuando dice que volvió en sí, significa que se encontró a sí mismo y comenzó a entender que había fallado. Su condición era el resultado de su propio proceder. Porque muchas veces uno tiende a culpar algo o a alguien por nuestro proceder incorrecto. Ay, que yo si no hubiera sido por hermano, yo no me salgo de la iglesia. Es que hermano, pero no hay cosa mejor, hermanos, que encontrarse a sí mismo, verse a sí mismo y sentir que todo lo que sucede es nuestra propia responsabilidad. Este joven había perdido tres cosas. Primero, el dinero. Dice la Biblia, comenzó a faltarle. O sea que para ese tiempo todavía tiene su poquito. Y comenzó a faltarle. Pero como él pensaba que el dinero era todo, se quedó sin nada. Perdió el dinero. Número dos, ¿qué más perdió? Perdió su dignidad. Perdió su dignidad. ¿Cómo es que él, estando en la casa de su padre, iba a ir a apacentar cerdos o a trabajar? Yo creo que no hacía nada. Tenía una mente vacía y por eso pensaba cosas mejor de los placeres, e irse lejos y que nadie lo controlara. Quizás decían los trabajadores de mi papá. Pero ahora pierde su dignidad y lo más tremendo, se había perdido a sí mismo. Esas tres cosas, hermano, las perdió este muchacho. Perdió su dinero, número uno. Perdió su dignidad y se perdió a sí mismo. Y se puso loco. Gracias a Dios que volvió en sí. Lo bueno es que volvió en sí.
Antes de morir, volvió en sí. Antes de volver a ver a su papá, volvió en sí. Antes de perder todo, su familia, su hermano, volvió en sí. Y dice la Biblia: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Verso 18. Esto es interesante, hermanos. Cuando la persona vuelve en sí, toma una decisión. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este joven hace una reflexión triple. Número uno, reconoció que tenía un padre bondadoso, porque dijo, cuando él dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Significa que este padre no era un hombre tacaño. Era un hombre que atendía bien a sus mozos. Era un hombre que tenía comida para todos sus trabajadores. Y este joven lo sabía. ¿Cuántos jornaleros tienen abundancia de pan? Entonces dijo: yo tengo un padre bondadoso. Número dos, reconoce su condición. No dijo: yo me vine porque mi papá solo a mí me mandaba más, solo a mi hermano quería más. Él no culpó ni a su padre, no culpó ni a su hermano. Se responsabilizó a sí mismo y dijo: he pecado. Cuando alguien es honesto, Dios lo levanta. Voy a repetir eso: cuando alguien es honesto, Dios lo levanta. Él dijo: he pecado. Él no dijo: es que mi hermano me hostigaba a usted, por eso me salí de la casa. Es que mi papá, mire, solo a mí me mandaba, solo a mí me regañaba, por eso me vine. No, él dijo: he pecado. Ahí comienza el principio de la restauración de Dios en la vida de la persona. Entonces él tomó una decisión. Porque una cosa es decir: volveré, algún día voy a la iglesia, también me dan ganas de regresar, volveré a la casa de mi padre. Pero él no dijo algún día. Él tomó una decisión correcta. Y dice el verso 18, una vez más, dice, verso 20, perdón: y levantándose, vino a su padre. En el versículo 18 dice: me levantaré y iré a mi padre. En el 20 dice que él se levantó y vino a su padre. Y en el 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Qué tremendo, hermanos. Hay una palabra ahí, hermanos, que me llama la atención. Dice, pero el padre, dice, voy a repetir el verso 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en el verso 20, y levantándose vino su padre cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre él. Y el verso 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y hay una palabra ahí, hazme. Esa palabra, hazme. Cuando pidió la herencia, ¿cómo le dijo al papá? Dame. Exigente, prepotente, los derechos, dame la herencia que me corresponde. Pero cuando regresa dice, hazme como uno de tus jornaleros. Antes de irse era un joven arrogante. Dame la herencia que me corresponde. Ahora dice, hazme como uno de tus jornaleros. Entre dame y hazme hay una diferencia. Y le añade, he pecado. Le añade, no tengo excusa. Le añade, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no exijo derechos, solo pido tu misericordia. Y lo lindo es que le dice también, hazme como uno de tus mozos. Pero el padre le recibió no como un mozo, le recibió como su hijo, que siempre había amado. No basta sentirse culpable. No basta prometer decir volveré. Es el momento de regresar a los brazos del Señor. Es decir, no importa cuán lejos nos hemos ido. No importa cuánto hayamos perdido. No importa cuán sucio vengamos de regreso, lo que importa es regresar a la casa del Padre, porque en la casa del Padre ahí hay bendición. Cuando uno se va de la casa del Padre, se va de la casa de Dios, comienza a faltarle todo. Por eso dice la Biblia, comenzó a faltarle. Comienza a faltarle todo. Y todo es todo. Alguien dijo, si has perdido un amigo, pierdes mucho. Pero si pierdes a Jesús, lo pierdes todo. Pero si pierdes los amigos de afuera, tienes a Cristo en tu corazón, tienes el mejor amigo. Tienes la mejor protección, tienes la mejor bendición. Lo importante es que no importa cuán sucio regreses, Dios abre sus brazos y te recibe como ahí. Con este culto todo es más pequeño. Estaba leyendo una historia de un joven que se molestó con su padre. Y dice que se fue lejos de su casa. No quería saber nada de su papá, ni de su familia, de nada. Apagó su teléfono, alquiló un cuarto y se fue lejos. La ilustración dice que una noche comenzó a sentirse solo porque sin Dios estamos desamparados. Comenzó a sentirse solo. Se sentó en su cama, encendió la luz y dijo,
voy a encender mi teléfono, quiero divertirme. Había tenido su teléfono apagado por muchos días y encendió su teléfono. Se sentó a la orilla de su cama en el cuarto oscuro y cuando encendió su teléfono encontró muchos mensajes de su papá. Y su papá le preguntaba: hijo, ¿a dónde estás? Hijo, ¿cómo estás? Y van a leer los mensajes. Hijo, deseo verte. Hijo, regresa a la casa. Hijo, yo te vivo esperando. Esa casa es tuya. Vuelve al hogar. Y ese joven en ese momento volvió en sí y dijo: mi padre no me ha dejado de amar. Mi padre me sigue esperando. El problema es que yo estaba desconectado. Apagué mi teléfono. Esto se aplica a nosotros como hijos. Dios nunca nos ha dejado de amar. Dios nunca nos ha dejado a nosotros. Cuando alguien se va de la iglesia, Dios nunca lo olvida. Somos nosotros los que nos desconectamos del Padre Celestial. Pero hay muchos mensajes en la palabra que te siguen diciendo: Dios te ama todavía. Dios te sigue esperando. Todavía tienes esperanza. Todavía hay salvación. Todavía Dios te ama. Todavía Dios tiene misericordia. No hay cosa mejor que volver en sí y regresar a los brazos del Señor. Póngase en pie. Esta mañana me gustaría orar por nuestras hermanas que por muchos días no han estado con nosotros. Hermana Vanessa, me gustaría orar por ustedes también.